Bueno, bienvenidos a esta cuarta prueba de la Interclubs Vinalopó, en esta quinta edición. En esta ocasión organizada por la Unión Ciclista Novelda, en la localidad de Novelda. Y con ese recorrido igualito que el del año pasado, dirección Pinoso-Algueña, Hondón de las Nieves y ese final en esos 700 últimos metros en el Castillo de la Mola. Y recordando la clasificación del año pasado con la victoria de Jordi Berenguer por delante de Pedro Gregory. Y recordamos un poquito lo que era la general hasta ese momento, encabezada por Óscar Bernat, a tan solo 11 segundos José Manuel Díaz, 20 segundos para Francisco Torrella. Hay Antonio Sabater también un poquito por atrás. Por lo tanto, estábamos ante una Interclubs prácticamente todo en el aire, a la espera de esta prueba de Novelda, la de Villena y la de Ibi. Cuando ya tenemos imágenes previas a la salida en la zona del polideportivo de Novelda. Y recordamos una Interclubs que daba inicio en Elda el pasado 26 de enero con la victoria de Antonio Sabater en la avenida de Ronda de Elda por delante de Óscar Andrés y José Manuel Díaz. Después teníamos la victoria de Óscar Bernat, victoria y liderato en la cronoescalada Canalí en Onil por delante de Gabriel Lorca y José Manuel Díaz. José Manuel Díaz que ocupa esa segunda plaza en la general. Y después teníamos la victoria de Alexis Gandía, el corredor del Seguros Bilbao, en agosto, con esa subida al Maimó y polígono de Tibi, donde solo consiguieron finalizar 50 corredores. Bueno, hoy aquí en Novelda, en línea de salida, 160 corredores dispuestos a afrontar estos 84 kilómetros. Y a pesar del sol que estamos viendo ahora, recordamos esa bajada de temperatura y el viento, que como vamos a ver más adelante, iba a ser protagonista y nos iba a ofrecer un espectáculo electrizante hoy aquí en este no dificultoso recorrido de la prueba de Novelda, pero muy bonito lo que hemos podido ver dirección Pinoso. Como decíamos, salida neutralizada para tomar esa carretera dirección La Romana. Justamente de salida pues íbamos a tener el viento prácticamente de cara hasta prácticamente llegar a la zona del Mañá. Bueno, y repasando un poquito lo que era la general, recordamos liderato de Óscar Bernat con esos 11 segundos sobre José Manuel Díez y 20 segundos sobre Torrella, 32 sobre Sabater. Ahí vemos imágenes de la salida oficial, el primero de los intentos. Ahí tenemos con Ismael Tarí y Pedro José López. Y recordamos un poquito los líderes. Hasta ese momento líder de la regularidad, Antonio Sabater, del Fidisport Poli. En la montaña es Héctor Pons. En la meta de los volantes también el propio Antonio Sabater, pero un maillot que lo portaría Ángel Alfaro, del mismo equipo. En la clasificación de jóvenes hasta ese momento sería Ernel Sor y como primer alicantino José Manuel Díaz. Como decíamos, primer intento nada más darse la salida, con Jaime Espinosa, Ismael Tarí y Pedro José López en esta carretera empinada dirección La Romana, aproximadamente hasta la población de La Romana, unos 150 metros de desnivel. Y a mitad de camino iba a estar la primera tachuela puntuable en el Alto del Alcaná. Ahí vemos con ese dorsal 30 a Fernando Moya y prácticamente la avanzadilla del pelotón.
Hoy sí que podemos decir que no han pasado ni 30 segundos sin que se produjera un intento en la parte delantera del pelotón. Ahora el intento por parte del dúo de un batallador, José Manuel Pintado, y en esta ocasión Víctor Selva. Repetimos, en esta carretera, picando hacia arriba, en busca de la primera tachuela del día. Bueno, y recordando también la Volta a la Marina. Hoy contábamos con la presencia del líder de la Volta a la Marina, Pascual Orengo, el corredor de Beniopa, que tomaba la salida aquí en Novelda. Y recordamos a general de la Marina, encabezada por Pascual Orengo, por delante de Óscar Bernat y Antonio Sabater. Ya un poquito más atrás, Javier Cherro, Rafael Miravalles. Recordamos una Volta a la Marina que tenía justamente al día siguiente de la prueba de Novelda, la prueba prácticamente reina, con esa subida a Col de Rates y la Bixauca. Ahí cuando vemos esos 10-15 segundos de ventaja del dúo, a falta de 2 kilómetros para coronar. Ahí prácticamente entrando en el último kilómetro. Bueno, recordando esta Interclubs que finalizará en Ibi el próximo 16 de marzo. No sin antes, recordamos, faltan por disputar la prueba de Villena del día 2 y la prueba de Monforte del Cid. Recordamos con esa llegada en la Cueva Dorito el próximo 9 de marzo. Por otro lado, la Volta a la Marina, que finalizará en Altea el próximo 3 de marzo. Ahí vemos la ventaja. Allá asoma el pelotón, aproximadamente la quincena de segundos. Está a punto de llegar el paso puntuable, ahí con el dúo comandado por Pintado, el corredor de Monforte del Cid. Y como decía, hoy el viento que iba a ser protagonista, ahí sobre todo dirección Pinoso. Ahí vemos cómo se descuelga el compañero de fuga de Pintado. Allá al fondo tenemos el paso puntuable. Ahí llega Pintado, que va a pasar primero por este alto del Alcaná. Ahí segundo va a ser su compañero de fuga, Víctor Selva. Ahí al fondo vemos el pelotón que se había estirado muchísimo. Y el que pasará en tercer lugar, como vemos ahí, es Héctor Pons, que luce ese maillot de líder de la montaña, a lo cual añade un puntito más para mantener el maillot de lunares. Ahí cuarto iba a pasar José Carlos Núñez del Monforte. Ahí vemos el propio líder, Óscar Bernal, con ese 2 al 123, luciendo ese maillot rosa. Y prácticamente lo que es todo el pelotón. Eso sí, recordamos que perdiendo unidades por detrás de esas 160 que tomaba la salida. Y como no, lo que decíamos, nuevos intentos. Prácticamente en ningún momento se paraba.
Ahí tenemos con ese dorsal 89. Nos ha parecido ver intentos y parones. Ahí tenemos el grueso del pelotón, a punto de llegar al cruce del Alcaná. Recordamos, íbamos ahí recto, dirección La Romana. Ahí pasando la rotonda, excelentemente marcada por las motos enlace. Recordamos, por delante todavía continuaba pintado el corredor de Monforte. Ahí vemos situación de carrera. Y ahora ahí vamos a hacer un barrido en el pelotón, de atrás adelante. Y aquí empezaba ya el viento a soplar con más intensidad. Esta zona pega bastante de cara, a la espera de lo que pudiera ocurrir en las rectas dirección Pinoso, lo cual estaba prácticamente cantado. Ahí vemos con ese 2 al 125 el mayor líder de la montaña, Héctor Pons, del Bay Gourmet. Ahí tenemos al veterano Master 50, Juan Luis Muñoz, corredor de Monforte. De momento todavía un grueso pelotón. Ahí tendríamos a la Romana al fondo. Habría que hacer ese giro a la derecha, buscando el Plamañá. Ahí vemos la rotonda que conducía a la carretera de Londón. Había que hacer el bucle por aquí, justamente a la vuelta desde la Algueña. Había que girar aquí a la derecha, dirección Hondón de las Nieves. Ahí vemos todavía un pelotón muy numeroso. Bueno, y recordamos, dentro de la categoría Master ya está presentada una nueva edición del Cinturón Sur de Alicante. Recordamos, en Orihuela, con 3 etapas. Recordamos el 5, 6 y 7 de abril. Tres etapas, 2 etapas ahí desde el Orihuela Costa, y esa etapa reina, última etapa, con subidas al puerto de Londón. Por lo tanto, vamos a disfrutar de una nueva edición del Cinturón. Recordamos, con esa victoria de Inocencio Serra en el 2012. La pelotón a punto de llegar
a la romana. Prácticamente todos los corredores buscando la protección del viento, que iba aumentando de intensidad. Ahí tenemos con Inocencio Serra, Torrella y por delante Ángel Jiménez de la Manchuela y un batallador Pintado, el corredor de Monforte, que lo intenta una y otra vez. En esta ocasión el pelotón no lo había absorbido, y sí que lo va a hacer ahora un grupito. Ahí tenemos a Pintado. Y como decíamos, 4 corredores. El mismo campeón de Europa, Miguel Ángel Mínguez, David Fajardo, David Calabuch y Ángel Jiménez. El corredor de la Peña Ciclista La Manchuela en esta circunvalación de la Romana. Y aunque aquí no se aprecia mucho, pues el viento aquí de momento de cara. Ahí con este quinteto, conducido ahora por Miguel Ángel Mínguez y el propio David Calabuch. Cuando son prácticamente neutralizados, recordamos, son intentos que duran muy poco. Ahora de nuevo David Fajardo, el corredor del G-Sport Select, que en este repecho dirección La Romaneta lo vuelve a intentar. Y tras él Miguel Ángel Mínguez y Juan Manuel Santa Cruz. En estos repechos pasando por La Romaneta. Ahí se les une Fernando Moya. Ahí todos buscando la escapada del día. Pero conforme estaban las intenciones del pelotón, harto complicado. Y vemos a un vigilante Óscar Bernat, siempre atento a cualquier corte. Ahí ya pasando la pedanía de La Romaneta. Y el dúo de José Manuel López y Álvaro Arenas. Ahí tenemos al propio líder Bernat, respondiendo a un arreón de Antonio Ramírez y de Fernando Moya. Y lógicamente por detrás no iban a tardar en reaccionar. Ahí tenemos nuevo arreón. Ahí nos parece ver a Antonio Ramírez. Y repetimos, estamos en una zona con viento prácticamente de cara. Hay control por los hombres del Monforte. Ahí con ese maillot rojo de José Manuel Díaz. Recordamos, segundo en la general, a solo 11 segundos de Bernat. Por el momento que se produce un arreón por parte de Pascual Lorengo Jr. Recordamos que así acudía hoy aquí el actual líder de la Volta a la Marina, el corredor de Beniopa. Ahí vemos ese arreón. Incluso llega a producirse un pequeño corte. Vemos como el pelotón se desplaza hacia la cuneta. Adelantamos la secuencia y continúa ahí Pascual Lorengo
conduciendo. Difícil aquí escaparse y poner tierra de por medio. Ponemos ese viento de cara. Pero todos sabemos que esto iba a cambiar. Ahí ya se olía el cambio de dirección cuando llegáramos ahí al Plamañá. Ahí tenemos a los hombres de Monforte arropando muy bien a José Manuel Díaz, también Torrella, recordamos tercero en la general, a 20 segundos. Ya hay un nuevo intento en solitario de Juan Manuel Griñán, a poco de llegar al cruce del Mañá, pero como vemos, distancias muy cortas. Como decíamos, casi imposible poner tierra de por medio. Ahí tenemos a Luis Gisbert, el corredor Máster 50 del Grupesa Chulbi. Ahí con Mario Box a su rueda. Y ahora cuando se va a producir ese giro a la izquierda que iba a hacer, que iban a cambiar las tornas de la carrera, recordamos un viento ahora proveniente de la derecha. Vemos ahí muy bien situados a los hombres de Monforte y los hombres del G-Sport. Ahí con ese maillot azul de líder de la meta volantes, Ángel Alfaro. Ahí en cabeza también Manuel Sánchez, el corredor del Orquín. Todos buscando posición ante la que se podía venir. Vemos estas bonitas imágenes que siempre recomendamos verlas en alta definición. Vemos la situación de carrera. Ya en la zona del Plamañá nos quedaba muy poquita subida hasta llegar prácticamente al culebrón, cuando los hombres de Monforte, justamente en la rotonda de llegada, aquí al Mañá, bueno, pues aquí se quedaba la carretera en un carril. Y eso iba a hacer, como estamos viendo, que se enfilara el pelotón. Ahí vemos la segunda rotonda. Pero como vamos a poder ver en las imágenes, esto iba a hacer que se enfilara ocupando casi medio kilómetro. Tenemos los hombres de Monforte, José Manuel Díaz, propio Box, Ángel Alfaro, los favoritos buscando el hueco en la parte delantera. Y este bonito espectáculo aquí a campo abierto, aquí en el Plamañá. Y vemos como los corredores apurando el arcén izquierdo. Ahí los hombres del Aquaves Dolores, propio Box y Serra, pasando por ahí por la gasolinera del Mañá. Y aquí, aunque no se aprecia el fuerte viento de la derecha, iba a hacer que no se tardara mucho en empezar a romperse. Ahí tenemos esos huecos
Nadie busca hacer el abanico. Todos apurando por la izquierda. Nadie se abre. Para intentar buscar protección. Los corredores, toda la fila de corredores buscando ese margen izquierdo. Ahora hacemos un barrido. Vemos incluso al propio Pascual Orengo, que le pilla en la parte trasera. Bonito espectáculo. Camino de Pinoso. Ahí vemos ya el último grupo, parte trasera. Y como decíamos, que aquí lo fácil hubiera sido abrirse e ir pasando. Pero como vamos a ver en las imágenes, hasta ya pasado el cruce de Chinorlet, no íbamos a ver cambios. Vemos las víctimas. Las víctimas del abanico. Y vemos esa larguísima recta del pelotón, que recordamos ya se iba a cortar por la mitad, aquí en el cruce de Casas del Señor. Ahora vamos remontando de atrás adelante. Y como decíamos, curioso ver que ninguno de los grupos se abría al margen derecho. Pero bueno, esto se trata de un sálvese quien pueda. Ahí remontando. Ahí tenemos a Moya y a Francisco Manuel López, los hombres del Bicisport Poli, justamente con Orengo, el propio Juan Luis Muñoz, unos hombres del Monforte con Juan Carlos Botella. Vemos el sufrimiento para no quedarse cortado. Y nos vamos a cabeza. Ahí con Torrella, los hombres de G-Sport y de Monforte. Tenemos una ropa muy parecida. Y ahí está el corte. Pasar el cruce de Chinorlet. Tendríamos un grupo delantero de unas 30-35 unidades. Y el pelotón principal ahí al fondo. Ahí vemos la diferencia, como ya se habían abierto en la parte de atrás. Ahora veremos imágenes del pelotón principal. Por lo tanto, teníamos en cabeza este grupo de unas 35 unidades. Ya camino del Culebrón, con todavía ese viento proveniente de la derecha, a la espera de llegar a Pinoso por dentro de la población y disputar esa primera meta volante. En la parte trasera del grupo delantero. Ahora cuando nos vamos a imagen del pelotón perseguidor, ahí vemos 25 segundos de momento la diferencia. Hay varios hombres del Bicisport Poli, Fernando Díaz, hombres de la Coavés Dolores. Ahora el viento de la derecha. Hay un grupo que se va a ir abriendo. Bueno, perdón, ahí tenemos conduciendo Fernando Moya. Ahora sí, abriéndose y permitiendo entrar a más corredores. Ahí con ese dorsal 74 a la milla. El
el corredor sub-23 del Grupo Deportivo Paco López. Y como decíamos, 25 segundos. Una batalla entre el grupo delantero y trasero que se iba a mantener. Pues de momento vamos a dejar la incógnita. Ahí tenemos con ese dorsal ...21... Fernando José Díaz. Y ya vemos un cuarteto víctima del grupo delantero. Ahí con ese dorsal 36... Gabriel Román, Sergio Verdú. Aquí el hombre del Mercaluz, Agroma Insa. Ahora adelantamos la moto. Y otras dos víctimas del grupo delantero. Ahí nos parece ver a Héctor Pons. Y con ese dorsal 121, Santa Cruz. Se descuelgan del grupo delantero. Ya prácticamente llegando a Pinoso. Recordamos, a la salida de la población estaba situada la primera meta volante. Y vemos los hombres del Gespor y del Monforte. También los hombres de la Coavés Dolores. Ahí tenemos con ese dorsal 9 pintado, muy activo hoy el corredor de Monforte. Ahí tenemos giro a la izquierda. Ahí entrando Serra con Vox para entrar en esa avenida, en esa zona de pinos. Paso estrecho. Y la diferencia con el pelotón de este grupo, que iba aumentando un poquito. Ya estaba por los 35 segundos. Y aumentando. Ahí cerrando David Fajardo, el hombre del Gespor Select. Aquí pasando por este carril, por la población de Pinoso. Ahora tendríamos el giro a la izquierda para irnos dirección El Rodriguillo. Ahí vemos cómo se estira, preparando lo que era el sprint de la meta volante a la altura del Polideportivo de Pinoso. Ahí vemos el propio líder Bernat por la parte derecha. Ahí vamos adelantando la moto y justamente los que iban a disputar la meta volante se quedan en solitario por delante. Son Ángel Alfaro, Antonio Sabater, el murciano Soto del Grupo Deportivo Paco López, y con ese dorsal 116 Pedro Luis Milán del Saxum. Ahí tenemos a Pedro Luis Milán, que salta por la derecha. El propio Soto, Antonio Soto, que va a pasar en segundo lugar. Y tercero iba a ser Ángel Alfaro. Recordamos que Ángel Alfaro portaba el maillot de meta volantes en sustitución justamente de Antonio Sabater, que portaba el maillot de la regularidad con ese dorsal 25. Y todo a la espera del segundo paso por el hondón. Ya tenemos recta y ligero descenso hasta el Rodriguillo. Ahí tenemos nuevo intento de David Fajardo, con el dúo por delante de Soto y Milán. Repetimos en este descenso. Y el grupo perseguidor, digamos el grueso del pelotón, a 45 segundos en ese momento.
Camino el Rodriguillo, ahora con el viento a favor. Por lo tanto, ahí siempre estamos rondando velocidades, rondando los 60 km por hora. Ahí tenemos con ese dorsal 100, José Esteban Parra. Ahí con Milán. Ahí tenemos a Soto. Y el hombre del Mutua. Ahí tenemos a Fajardo. Ahí por detrás del el líder, Bernat. Ahí Soto. Mario Box. Ahí los hombres del G-Sport. Bueno, justo el momento que se produce un pequeño corte con un quinteto, con David Ramírez, Óscar Andrés, Ibars, Germán Mortés, Manuel Cañaveral y Enrique Valdivieso. Justo llegando al Rodriguillo. Ahí tenemos a Ibars. Ahora giro a la izquierda. Giro a la izquierda para ir dirección a Algueña. Llevamos prácticamente el grupo detrás, incluso conducido por el propio líder Bernat. Ahí tenemos a Ibars. Y aquí con Óscar Andrés y con David Ramírez, los hombres del G-Sport. Dejando atrás la pedanía del Rodriguillo. Ahí al fondo con las canteras del Monte Coto, el grupo que se echa encima. Y recordamos el grupo perseguidor, que es el grueso del pelotón, que llegó a tener diferencias perdidas casi del minuto, cuando salta Ángel Jiménez, el corredor de la Manchuela, justo en esta zona de doble curva. Ahí arranca en solitario. Ahí venimos con el viento a favor. Y por detrás, ahí con ese dorsal, con ese maillot autonómico, Fernando Jimeno, campeón autonómico Máster 40 del G-Sport Select. Ahí con Serra. Y el que pasa por su derecha es el recién ascendido a Sub-23, Antonio Soto, del grupo deportivo Paco López. Ahí el bravo corredor murciano. Dando caza a Ángel Jiménez. Vemos el grupo cómo se estira. Y vemos situación de carrera ya entre el Rodriguillo y la Algueña, a punto de llegar ya a la localidad de la Algueña, cuando el propio Soto vemos que se marcha en solitario ante la insistencia. Un pequeño parón por detrás. Recordamos el grupo principal por ahí rondando los 50 segundos. Ahí llegando a la entrada de la Algueña. Ahí pasando por el centro de la localidad. Y
prácticamente a la salida empezaba el alto de tercera del Collado, dirección Largallat. Ahí cerrando con esos al 135, el corredor del Tibiam Sonido, Unai Huertas. También con ese 2 al 11 Mario García. Iremos al fondo, que todavía continúa el murciano Soto del Grupo Deportivo Paco López. Lo vemos ahí al fondo, a mitad de repecho, pasando a la gasolinera. Aquí pasando la zona de la báscula de la cantera del Monte Coto. Guardamos ahí al fondo, continúa Antonio Soto, justo ya empezando la ascensión. Ahí tenemos al propio Ibars, Ángel Alfaro, Parra. Empezando esta subida de 1,5 kilómetros. Puntuable de tercera categoría. Ahí tienes a Óscar Bernat muy vigilante con Fajardo. Fajardo que iba a tener problemas en su rueda trasera. Ahí tenemos a Antonio Soto. Aumento de la absorción del corredor murciano. Ahí tenemos a Bernardo Ordiñana, el corredor de la Tica. El propio líder Óscar Bernat. En estas rampas del 7-8%. Ahí tenemos José Manuel Díaz, Fajardo, Sabater. Prácticamente los favoritos. Ahí tenemos a Manuel Sánchez, que justamente iba a tener problemas con su rueda trasera en el momento de grabar las imágenes. Ahí que rompía alguno de sus radios de su rueda trasera. Ahí justo en ese momento. Recordamos el grupo por detrás que iba reduciendo las diferencias. Ahí podía estar en torno a los 35-40 segundos. El que también tenía problemas en su rueda trasera era Fajardo. Ahí vemos cómo se estira el grupo a la espera del paso puntuable. Ahí vamos remontando con la moto. Ahí tenemos a Landete. Ahí con el propio Serra. Ahí llegamos a la cabeza del grupo, apenas a 100 metros de coronar. Ahí tenemos con Sabater, Pedro Merino, con ese dorsal 8 Gabriel Lorca, ese dorsal 246 Román Sáez del Mutua Levante. Ahí se queda cortado Sabater. Por delante 4 corredores que se van a disputar el paso. Ahí tenemos a José Manuel Díaz por la derecha, que iba a pasar en primer lugar, por delante de Óscar Bernat y de Héctor Pons. Cuando aquí iniciamos la bajada. Vertiginosa bajada hasta la Romana. Ahí tenemos al grupo
que aquí se había desmembrado un poquito. Por delante, y sin ser casualidad, se quedan los 3 primeros de la general, como son Bernat, Díaz y Torrella. Justo aquí pasando por el Argallat. Ahí tenemos a José Manuel Díaz, unos metros por delante. Recordamos aquí el viento todavía a favor. Vamos a ver la diferencia. Prácticamente el grupo, vemos ahí el grupo prácticamente encima, que estaba cortado. Y ahí continúan los 3 primeros clasificados de la general hasta ese momento de la Interclub Vinalopó, que van a ser absorbidos por lo tanto. Vuelta a empezar. Vemos el grupo cómo se ha partido. Hay unos 100 metros por detrás. Aunque vamos a, lógicamente, al ser bajada, y vamos a reagruparnos. Bajamos con la moto a la parte de atrás y nos quedamos con Fajardo, que seguía teniendo problemas con su rueda trasera. Tenemos esta bonita zona de bajada hasta la Romana. Ahí nos cantaban 55 segundos con el grupo trasero. Y vemos la velocidad entre los 70 y 80 km por hora. Por lo tanto, volvemos a tener este grupito de unas 30 unidades. Ahí, por lo tanto, en carrera nos quedaban unos 90 entre este grupo y el pelotón principal, pelotón perseguidor. Cuando continuamos en la parte trasera, a rueda de David Fajardo, de Antonio Sabater. Ahora ya pasando imágenes pasadas ya a la localidad de La Romana. Tenemos un nuevo intento por delante. Ahí tenemos con ese dorsal 217 de Rubén Galván. Ahí los nombres del Saxum. Y también con ese dorsal 202. A Pedro Merino. Ahí quien lo intentaba era Miquel Alandete, que iba a llegar hasta el cruce de la carretera de Londón de las Nieves. Y por delante de él, de nuevo, como veremos ahora ahí al fondo, ahora gira José Manuel Pintado, el corredor de Monforte. Ahí tenemos a Alandete llegando a esa rotonda y giro a la derecha. Las rotondas muy bien marcadas por las motos enlace. Y como decíamos, cabeza de carrera. Ahí lo tenemos, José Manuel Pintado, el corredor de Monforte, que lo intenta una vez más. Recordamos que ya lo hizo camino de La Romana desde Novelda, nada más salir en la carrera de hoy.
Ahí vemos estas bonitas imágenes del corredor del Monforte del Cid, que emprende esa fuga en solitario, camino de Hondón de las Nieves. Ahí tenemos con esa ventaja de una veintena de segundos. Ahí entrando ya, adelantando la secuencia, entrando ya a la localidad de Hondón de las Nieves. Recordamos, a la salida estaba el segundo paso puntuable de la meta volante. Ahí tenemos saliendo ya de la localidad de Hondón de las Nieves. O justo antes de entrar ahí al polígono. Ahí estaba la meta volante. Pasa pintado. Hay unos 10-15 segundos. Iba a ser el líder de la regularidad Antonio Sabater. Y tercero Pedro Luis Milán. Ahí en un momento del segundo y tercer clasificado. Y situación de carrera ya en descenso, en ligero descenso hasta Aspe. Cuando el grupo, ahí tenemos el grupo al fondo. El grupo perseguido prácticamente se echaba encima. Y justo al final de la bajada iba a permitir la fusión de los dos grupos principales. Ahora lo veremos. De momento tenemos esta zona de bajada del Alto del Hondón. Conducido por ese dorsal 202 Pedro Merino. Ahí repetíamos, la cabeza por delante todavía continuaba pintado, con 10 segundos sobre este grupo, sobre este pelotón. Ahí tenemos el segundo grupo ahí prácticamente echándose encima. Ahí tenemos muy bien situado a Óscar Bernat. Ahí con todos los hombres del G-Sport, de Monforte del Cid. Con esa extraordinaria labor camino de Pinoso. Los bonitos abanicos que hemos podido ver. Y ahora encarando esta recta, cuando vamos a ser testigos de la fusión de los dos grupos. Ahí tenemos el momento de la fusión. Entran sin problema en este grupo de alrededor de 50 unidades. Ya justamente al principio de recta, entre Hondón y Aspe. Ello permitía situarse ya en cabeza de carrera a varios de los favoritos, entre ellos Orengo. Vale, tenemos pelotón compacto, aproximadamente 80 unidades las que tenemos aquí. Y por delante, recordamos, pintado allá al fondo. Y aquí conduciendo Pedro Merino. Ahí, como decíamos, ahí tenemos a pintado. Con esos apenas 5 o 10 segundos, a punto de ser absorbido. Ya saludando a la cámara, despidiéndose de esta galopada
prácticamente desde la Romana. Bueno, ahí va a tomar contacto con él Mínguez, Serra, Parra y López. Justo casi al final de recta. Ahí tenemos a propio Serra, Mínguez. Ahí tenemos a Pedro José López. Luego prácticamente el pelotón lo teníamos encima. Bueno, ya cuando estamos ya en la carretera que nos iba a llevar la circunvalación de Aspe. Y una vez neutralizado ese intento, ahí tenemos a Mínguez y a Vox, que son los que lo intentan ahora. Justo en el empalme de la carretera que nos iba a llevar a Novelda. Lo vemos todo terreno llano a favor. Ahora sí que vamos a volver a tener viento de cara. Ahí tenemos a Mínguez, campeón de Europa Master 35. Ahí con Mario Vox, el corredor del Aquavés Dolores. Y prácticamente el pelotón que no deja hacer apenas 100 metros. Y una vez neutralizados, ahí tenemos cabeza de pelotón. Y recordamos por delante bueno, aunque no hemos visto la arrancada, 10 segundos por delante en estos momentos sería Calabuch. Con el dorsal 105. El hombre del grupo es Achulbi. Aquí va unos 10 segundos por delante del pelotón. Ahí conducido por Enrique Núñez. Allá al fondo tenemos a Calabuch. Ya en esta vía en doble vía, dirección Novelda. Y repartimos este pelotón de 80 unidades. Ahí tenemos incansable José Manuel Pintado. Carrerón que se ha hecho el corredor del Monforte del Cid. Ahí tenemos a propio Torrella, Fernando Jimeno. Bueno, pues al igual que una clásica se tratara, todas pensas desde las rampas del santuario de Santa María Magdalena, o el Castillo de la Mola, como lo queramos llamar. Y adelantando la secuencia ya tenemos a Calabuch en la entrada de Novelda. Ahora para hacer esa circunvalación por la parte sur de la localidad. Ahí tenemos giro a la derecha. Para encarar la zona de María Cristina, volveríamos a pasar por la zona del polideportivo donde se daba la salida, para hacer ese recto buscando la carretera del Castillo de la Mola. Ahí tenemos a David Calabuch manteniendo esa diferencia de 10-15 segundos. Un pelotón que parecía reservarlo todo para las rampas. Recordamos esos aproximadamente 600-700 metros del Castillo de la Mola, con un desnivel medio entre el 7 y el 8%. Ahí vemos el pelotón al fondo.
Y recordamos el año pasado, justamente en esta misma carrera, esa victoria de Jordi Berenguer, con esa fuertísima subida, ese último arreón que le permitió vencer aquí en las rampas del Castillo de la Mola. Por lo tanto, ya estamos en la localidad de Novelda, en esos últimos 4 o 5 kilómetros. Ahí tenemos Paseo de los Molinos. Ya todo terreno ascendente. Ahí conduciendo los hombres del Monforte. Recordamos, en la general teníamos ahí a José Manuel Díaz a 11 segundos de Bernat. Un Bernat prácticamente intratable en las subidas. Recordamos las victorias de Óscar Bernat en las cronoscaladas de Chaló y de O'Neill. Una en la Marina y otra en el Vinalopó. Por lo tanto, el corredor del Cool Bike que se muestra intratable en terreno ascendente. Ahí tenemos el grupo luchando ahí contra ese viento de cara y ese terreno que picaba un poquito hacia arriba. Ahí tenemos a un incansable Pintado. Si nos tuviéramos que quedar con un corredor más batallador, sin duda ha sido Pintado, el gran protagonista. Ahí los hombres del Saxon, con López y Milán. Bueno, y vamos ya a encarar la subida al Castillo de la Mola. Bueno, ahí nos parece ver a Enrique Valdivieso, del Mutua Levante, de Liquia, el que pega ese arreón. Bueno, ya estamos a apenas 200 metros de iniciar las rampas. Ahí nos parece ver, como decíamos antes, a Valdivieso, ahí con los hombres del Monforte. Ahí los hombres del Saxon, Milán, López, quien toma la iniciativa. Ahí por la derecha nos ha parecido ver a Bernardo Ordiñana, de la Tica Sport. Ahí vemos a Bernardo, nos parece ver, y por detrás los hombres del Saxon. Ahí enseguida se echa encima Pedro Luis Milán con Antonio Sabater. Vale, tenemos a Pedro Luis Milán con Sabater a su rueda, Galván, Óscar Bernat. Ahí vemos el corredor del hombre del Saxon, Orengo, que asoma por la parte izquierda, detrás Torrella. Ahí tenemos a Pedro Luis Milán, que parece que consiga unos metros sobre Sabater. Ahí con Rubén Galván, José Manuel Díaz con ese maillot también por la derecha. Ahí tenemos ese arreón. Ahí vemos como Pascual Orengo se echa encima de Pedro Luis Milán. Ya un poquito más atrás, ahí tenemos a Román Sáez, el hombre del Mutua Levante. Ahí tenemos al líder Óscar Bernat, que llega a la altura de Milán. Y esa victoria para Orengo. Bernat, Milán y Román Sáez. Quinto José Manuel Díaz, que abre en un hueco de unos segundos. Cuando vamos a ver a cámara lenta estos últimos 250 metros vertiginosos, ahí con un Milán que parecía que podía llegar. Ahí vemos con Sabater
intentando no perder comba de la rueda de Milán, con Rubén Galván. A la derecha de Galván tenemos a Óscar Bernat, un poquito más atrás ahí a Orengo, ahí Román Sáez, Torrella, José Manuel Díaz, ahí un poquito más atrás también hemos visto con ese en el maillot oscuro Miquel Alandete, Héctor Pons. Ahí tenemos a Milán, que contaba ahí con una veintena de metros por delante de Orengo, pero ahí a falta de 150 metros. Vemos la subida de menos a más de Pascual Orengo. Vemos ya tomando contacto con la rueda de Milán. Aquí que baja un poco el porcentaje y no se lo piensa el corredor de Beniopa. Así que pasa por la derecha a Milán. Ahí que quedaba era el líder, pero prácticamente se terminaba la subida. Así que victoria para Pascual Orengo Jr. El corredor de Beniopa por delante de Óscar Bernat y Pedro Luis Milán. Ahí la entrega de trofeos. Ahí tenemos a Orengo, José Manuel Díaz, Óscar Bernat. Mucho frío aquí en el alto del Castillo de la Mola. Ahí tenemos a Alandete, que terminaba 10º. Juan Luis Muñoz, primer máster 50. Ahí tenemos a Milán. Ahí de nuevo José Manuel Díaz, la entrega de trofeos de la Unión Ciclista Novelda. La primera fémina, Gloria Morós, la corredora de Alfar del Pi. Y los tres primeros aquí en las rampas del Castillo de la Mola: Orengo, Bernat y Milán. Por lo tanto, iba a continuar de líder Óscar Bernat. Recordamos a la espera de la próxima puntuable de Villena. Bueno, nos quedamos con las clasificaciones, así que nos despedimos de esta cuarta puntuable de la Interclub Vinalopó y les emplazamos a una próxima retransmisión de este canal YouTube de Árbitros Ciclismo. Agradecer, como no, a nuestra moto Vicente Picó la colaboración desinteresada para elaborar este amplio reportaje. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima, saludos.